Húndete en el piso. Espere, no, ¿a qué se refiere? ¿Alguna vez has sentido que no perteneces a un lugar? Que por más que sonrías, hay algo en el aire que te dice que corras por tu vida. Eso mismo sintió Chris en la casa de los padres de su novia Rose y se quedó allí. En la historia del terror, el monstruo casi siempre ha sido externo. Un asesino con máscara, una vampiresa e incluso el mismo diablo. Pero lo que verás a continuación te recordará que los peores monstruos del siglo XXI no tienen garras ni utilizan máscaras, y pudieran ser las personas más prestigiosas que conoces. Este no es un resumen cualquiera de una película, no solo voy a contarte lo que pasa, voy a mostrarte la verdad del horror social, la que te indica que tu peor pesadilla no es que te odien abiertamente, sino de que te deseen a tal punto de querer consumirte hasta convertirte en su pertenencia. Te presento al negocio de la carne, el lugar hundido. Te presento a Get Out. Huye. En esta historia conocemos a Chris Washington, un fotógrafo negro que se prepara para conocer a los padres de su novia blanca, Rose Armitage. Y aunque a Chris le preocupa el cómo reaccionarán los padres de Rose, ella le asegura que no hay ningún problema, que no son racistas. Pero aún así, cuando van por la carretera, rumbo a la casa de los padres de Rose, se puede notar la preocupación de Chris. Mientras que Rose, siempre sonriente, con una dulzura que esconde veneno. En esos momentos, Chris llama a su mejor amigo Rod, un agente de la TSA extremadamente escéptico, y este le aconseja que no vaya a la casa de los padres de Rose, dado que ellos son blancos y él es negro. Pero Chris no le hace caso, dado que Rod es el personaje paranoico y por ende es el que nadie toma en serio. Momentos después, en un descuido absoluto, golpean a un ciervo. Y aunque se escuchan los gritos de agonía del ciervo, Rose se queda indiferente, pero Chris lo busca. El animal yace agonizante en el suelo, con los ojos vidriosos reflejando tristeza. Al ver esto, Chris se pone muy sensible y llora. La razón por la que Chris se entristece tanto al ver el ciervo agonizante es porque cuando él era niño su madre murió atropellada mientras él veía la televisión. Y aunque las horas pasaban y su madre no regresaba, no llamó a emergencias ni salió a buscarla, simplemente se quedó viendo la televisión. Más tarde se enteró de que su madre no había muerto específicamente por el choque, sino que murió desangrada a un costado de la carretera, o sea, murió por falta de ayuda que pudo haber tenido si él hubiese llamado a emergencias o hubiese salido a buscarla. Por lo tanto, Chris asocia el ciervo agonizante y desamparado a un costado de la carretera con su madre también agonizante y desamparada a un costado de la carretera. Luego de este suceso aparece un policía, y aunque Rose era la conductora, de manera racista le exige la licencia de conducir a Chris. Pero Rose se opone y contradice al policía, lo cual pone nervioso a este, y luego de quedar como un idiota, el policía simplemente se va. Al llegar, los padres de Rose reciben a Chris con una amabilidad exagerada, como si Chris fuese su propio hijo, y dicha amabilidad alivia a Chris, dado que estaba preocupado por la reacción de los padres de Rose al ver su color de piel. Pero la reacción fue totalmente opuesta. Además, estaba ante dos personas muy carismáticas e intelectuales. Dean Armitage, el padre de Rose, es un respetado neurocirujano, y Missy, la madre, una psiquiatra tan cualificada que es capaz de hacerte dejar de fumar únicamente moviendo una taza de té. A medida que Chris se adentra en la casa de los Armitage, surgen señales de advertencia. La inquietante conducta de dos empleados negros, Georgina, la empleada doméstica, y Walter, el jardinero. No hablan casi, pero casi siempre miran fijamente a Chris. Además, sus movimientos son robóticos, como si les hubiesen lavado el cerebro, pero Chris no le da la importancia que debería. Poco después le informan a Chris que al día siguiente habrá una fiesta con los amigos del abuelo difunto de Rose, Roman Armitage, que en vida fue un atleta olímpico y médico de profesión. Luego llega Jeremy, el hermano menor de Rose, un sujeto violentísimo obsesionado con la fuerza y el dolor. En la madrugada, Chris se levanta a fumar y ve a Walter corriendo como si estuviese poseído, y a Georgina mirándose al espejo de tal forma como si estuviese admirando un rostro que no le pertenece. Luego lo sorprende Missy y lo invita a una sección de hipnotismo para curar su adicción al tabaco. Ella se aprovecha de la culpa que carga Chris, la culpa por la muerte de su madre cuando era niño.
Entonces ella encuentra la herida, mete los dedos en la llaga y solamente utilizando una taza de té y una cuchara logra hipnotizarlo. Chris se paraliza y sus lágrimas caen, mientras Missy empuja su mente hacia un abismo infinito llamado el lugar hundido. Pero detalladamente, ¿qué es el lugar hundido? Visualízalo así. Un estado donde la persona pierde todo el control de su cuerpo, pero conserva la conciencia. Por lo tanto, es como estar cayendo infinitamente dentro de uno mismo, y ver con terror cómo la pantalla de tus propios ojos se aleja lentamente. Puedes ver y escuchar, pero no puedes intervenir, porque estás completamente atrapado o atrapada en el fondo de tu cerebro. Al día siguiente, Chris se despierta y cree que todo fue un sueño, pero ahora no quiere fumar, por lo que entiende que la hipnosis sí fue real, pero sigue creyendo que el lugar hundido fue solo un sueño. Y como solo puede ver el beneficio de la hipnosis, sigue creyendo que Missy es una buena persona. Pero Georgina y Walter siguen dando señales de alarma. Sus sonrisas son demasiado amplias, como máscaras estiradas sobre carne que no les pertenece. Y Georgina llora mientras sonríe. Chris nota las grietas, pero él solo cree que están medio chiflados. Esa perra está loca. Cuando debería preguntarse qué es lo que han hecho los Armitage con ellos. Luego la presión se incrementa con la llegada de los invitados de la fiesta. Aquella fiesta que le habían mencionado a Chris el día anterior. Y nuevamente surgen señales de alarma. Todos los invitados son blancos, viejos y ricos. Y todos se acercan a Chris como si fuese una especie de curiosidad. Lo examinan como se examina un caballo antes de la compra. No le preguntan quién es, sino qué puede ofrecer. Las preguntas son acerca de su fuerza, de su genética, de su supuesta superioridad física, o sea, de su valor como mercancía biológica, como si la persona no importara sino el envase. Todo esto incomoda mucho a Chris. Pero esto cambia cuando logra ver a un hombre joven de color en la fiesta, llamado Logan. Pero igual que Georgina y Walter, este hombre da señales de alarma. Se viste como de principios del siglo XX, actúa como si estuviese hipnotizado y sus movimientos son demasiado lentos, como si fuese un anciano de 90 años. Para Chris esto es el colmo y se aleja de la fiesta. Mientras camina en un lugar apartado, logra ver a uno de los invitados que no había visto antes. Pero este hombre es diferente, no trata a Chris como mercancía biológica ni le hace preguntas incómodas. El hombre se identifica como Jim Honson, un exitoso y ciego vendedor de arte que además conoce a Chris. Chris se siente a gusto con el hombre y se queda a conversar. Luego Chris llama a Rod y le dice las cosas que ha visto. Rod le dice que está en peligro, pero Chris no lo toma en serio, porque Rod es un paranoico. Pero el momento clave llega cuando Chris disimuladamente intenta tomarle una foto a Logan, y el flash se dispara. En ese instante Logan sufre una especie de shock, como si el flash lo hubiese sacado de un trance. Rápidamente se le acerca a Chris y lo sujeta, mientras le grita con una voz diferente: «¡Huye! ¡Huye! ¡Tienes que huir!». Pero lo sujetan de inmediato y Missy lo sonambuliza de nuevo. Y luego intentan convencer a Chris de que eso fue un ataque de epilepsia, pero Chris ya no les cree. Luego Rose se lo lleva a dar un paseo para calmarlo. Y en su ausencia realizan una subasta silenciosa, y el subastado es nada más y nada menos que Chris. Y eso explica por qué lo trataban como una mercancía biológica. Hacen grandes ofertas, pero el que gana la subasta es Jim Honson, el amigo reciente de Chris. Cuando Chris regresa, ya la subasta acabó, y todos actúan más raro de lo común. Pero Chris, ¿y cuántas señales es que tú necesitas para saber que estás más en peligro que oveja entre lobos? ¡Caramba! Luego Chris le envía a Rod la foto que le había tomado a Logan, y Rod lo identifica de inmediato, dado que Logan es un conocido de ambos. Y Chris no lo había reconocido por la forma de actuar y por la facha que traía. Pero resulta que su verdadero nombre no es Logan, sino Andre Hayward, un músico de jazz que había desaparecido hace 6 meses. Pero Chris y Rod no saben lo del secuestro. Rod se alarma y le dice que se largue de inmediato. Y aunque Chris no sabe exactamente qué es lo que los Armitage le hacen a los negros, no piensa quedarse a averiguarlo. Y por fin decide irse, pero con Rose, dado que él cree que Rose es un angelito que desconoce lo que su familia hace. Pero cuando Chris está recogiendo sus pertenencias, una pequeña puerta le llama la atención. Entonces decide ver qué hay dentro, y se lleva una gran sorpresa cuando encuentra una caja roja con fotos antiguas.
fotos de Rose con afroamericanos, y entre esos afroamericanos están Walter el jardinero y Georgina la empleada doméstica, y en esas fotos lucen normales. Entonces Chris entiende que Rose no es un angelito, sino un señuelo. Es la encargada de llevar los negros al matadero a través de seducción. De repente llega Rose y Chris disimula estar buscando su cámara. Le pide las llaves a Rose, pero esta finge no encontrarlas. Chris intenta irse, pero la puerta está bloqueada, y la presión se incrementa a medida que la familia acorrala a Chris, y Rose sigue fingiendo no encontrar las llaves. Chris, desesperado, vuelve y le pide las llaves a Rose, y esta por fin muestra su verdadera cara. Le muestra las llaves, pero no se las entrega. ¡Rose! ¡Rose, dame las llaves! ¿Dónde están las llaves, Rose? La angustia se apodera de Chris e intenta pelear, pero Missy lo envía al lugar hundido, a ese lugar donde la conciencia queda atrapada y no se puede intervenir en el mundo real. Chris se despierta atado a un sillón y frente a él hay un televisor con un video, en donde Roman Armitage, el abuelo de Rose, presenta un procedimiento médico llamado coagula, que consiste en trasplantar el cerebro de una persona mayor y blanca en el cuerpo de una persona joven y negra, para que la conciencia del blanco tome control del cuerpo negro. Entonces ahí Chris se enteró del secreto más retorcido que haya conocido. Los Armitage secuestran negros para luego ofrecerlos a una élite blanca en una subasta, en donde el ganador de la subasta podrá ser el negro subastado mediante un trasplante cerebral y así poder vivir más. Por otro lado, Rod se entera de que André Hayward, que ahora se llama Logan, tiene 6 meses desaparecido y al no poder contactar a Chris sospecha lo peor, entonces corre a la policía. Pero luego de mostrar sus argumentos para probar que los Armitage secuestran negros, simplemente se les ríen en la cara, dado que sus argumentos parecen delirantes. Entonces se dio cuenta de que no podía contar con nadie, dado que siempre queda como un chiflado paranoico. Continuando con Chris, ahora en la pantalla aparece Jim Hudson, el ciego ganador de la subasta. Le aclara algunas cosas a Chris y le especifica que no le importa el color de piel, que lo que le interesa es ver a través de los ojos de Chris. Pero Chris es más listo que las víctimas anteriores. Rasga el algodón del sillón y se tapa los oídos, para bloquear la hipnosis producida por el sonido de una taza que aparece en la pantalla. Y cuando Jeremy viene por él para llevarlo al quirófano a sacarle el cerebro, estalla la carnicería. Chris lo golpea en la cabeza de manera brutal, dejándolo por muerto. Luego utiliza los cuernos de un ciervo disecado para matar a Dean, y luego acaba con Missy. Chris entiende que ya puede irse, pero de repente aparece Jeremy y lo estrangula. Pero Chris logra zafarse y se asegura de que esta vez realmente muera. Todo esto ocurre mientras Rose está en su habitación buscando a la siguiente víctima. Chris logra huir en el mismo auto que André Hayward fue secuestrado, pero de repente aparece Georgina y la atropella, alertando a Rose el sonido del choque. Chris socorre a Georgina y la lleva con él, pero resulta que Georgina es nada más y nada menos que la abuela de Rose, metida en un cuerpo ajeno. Por lo tanto, intenta matarlo, provocando que se estrellen y que Rose los alcance. Chris, malherido, intenta huir, pero Walter, que es realmente el abuelo de Rose, lo atrapa, mientras Rose se acerca con arma en mano a liquidarlo. Chris parece perdido, pero utiliza el flash para que la persona atrapada en el cuerpo de Walter tome el control, lo cual provoca que éste le dispare a Rose y luego se suicide. Chris intenta estrangular a Rose, pero no puede. No es un asesino como ella. En ese momento llega una patrulla, lo cual favorece a Rose y perjudica a Chris. Porque si somos honestos, la policía lo que verá es a un hombre negro estrangulando a una mujer blanca en un camino rural. Por lo tanto, Rose pide ayuda y Chris alza las manos, sabiendo que muy probablemente será acribillado. Pero no es la policía, es Rod, el amigo paranoico, el único que le creyó desde el principio. Y luego Rod le dice: Te dije que no fueras a esa casa. ¿No confiaste?
La película culmina con Rose pidiendo ayuda mientras muere. Si alguna vez estás en un lugar en donde sientes que algo no encaja, que las sonrisas son demasiado amplias y que la amabilidad es excesiva, por favor, hazle caso a tu instinto y huye.